Al despertar, una mañana del lunes 20 de julio de 1987, me encontraba en mi cama, tras un sueño intranquilo, convertido en un protegido de la humanidad. Conmovido, me levanté a narrar lo ocurrido en el sueño, que la única arma de la humanidad era la espada de papel. Cada ser derrama gotas de sangre y entrega su vida para lograr derrotar el mal y buscar el bien que tanto añora la humanidad. El derramamiento de mares de sangre, de generación en generación, en nuestra morada terrenal, por la ignorancia a la que estaban sometidos los pueblos, cuando todos morían sin una justa razón para proseguir su evolución y mejorar su vida terrenal. El único camino que podía evitar ese derramamiento de sangre entre la humanidad era lo que se ha denominado espada de papel, esa guerra que estaba oculta, invisible en el arte gráfico moderno llamado ciencia, matemática. Sembraba el poder y la injusticia, y no era posible decir la verdad de lo que en realidad sucedía. Algún día se contará la verdad de los hechos. Algunos no hacían más que lamentar y que algún día tenía que cesar. El dibujo siguiente nos representa como emblema la paz y comprensión, en un homenaje a los grandes personajes en la historia de la humanidad que han dedicado su vida y talento a la investigación de estos temas, que a todos nos inquietan, en mayor o menor grado, pero que son aportes valiosísimos para el conocimiento, muchos de ellos conocidos y famosos, y otros un tanto ignorados. La espada de papel son todos los escritos en arena, barro, arcilla, talla de piedra, papiro, metales, mármol, pergamino, papel, cuyas representaciones se asocian al arte gráfico moderno, matemática. Las representaciones de las tintas salpicadas en el papel simbolizan lo rojo de la sangre que derramaron los compartidarios de la nueva ciencia del arte moderno, ciencia práctica matemática, el negro del luto que nos dejaron los geómetras, la pluma donde han dejado sus escritos. Continuamos con este tema apasionante de los dones del cielo de saberes y sabios. Hace una semana les habíamos explicado los primeros dos dones, la dupla del don de la inteligencia y la sabiduría. Hoy vamos a explicar, hoy continuamos con los dones del discernimiento y de la fortaleza. Recordémosle a los televidentes brevemente: inteligencia, capacidad de resolver problemas; sabiduría, no perder el sabor de vivir a pesar de las dificultades, de los tropiezos. Es siempre dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Bueno, vamos a disponer el corazón para escuchar la palabra, ya muy conocida para ustedes, pero vamos a volverla a proclamar porque es importante que nos quede escrita en el corazón. De ese tronco que es Isaí, sale un retoño brota de sus raíces. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él, y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, notemos que hay una pequeña diferencia entre lo que escuchamos hace 8 días y con lo que hablamos hoy de la palabra. Hace 8 días lo tomamos de la traducción de la Biblia de Jerusalén. Hoy la traducción que utilizamos es la de Dios habla hoy. Ambas traducciones muy sencillas, muy fáciles de entender y facilitan mucho el estudio de la palabra. Entonces, como les decía Raúl al comienzo, hoy vamos a hablar de discernimiento y fortaleza. No sé si notaron además que cuando proclamaba la palabra no pronuncié discernimiento y fortaleza, sino que pronuncié prudencia y fortaleza. Entonces, comencemos a hablar de esos dones, prudencia y fortaleza.
Yo me voy a dedicar hoy a la prudencia. ¿Y Raúl a la fortaleza? A la fortaleza. Listo. Entonces hablemos de la prudencia. El don de la prudencia también se conoce con el nombre de consejo o discernimiento. Entonces es prudencia, consejo o discernimiento. Vamos a utilizar entonces hoy la palabra discernimiento. Discernir, recordemos cuando uno de pronto hace un jugo, uno pasa por el cernidor, ¿sí? O el colador. ¿De qué se trata? De que vamos a cernir para dejar lo que no nos sirve y utilizar lo que sí nos sirve, que es lo que va a pasar a través del cernidor. O lo mismo, si tomamos la harina, sobre todo los que son panaderos, será un ejemplo muy fácil. Hay que cernir la harina y los gramos duros, lo que presenta dureza y que va a dañar la calidad del pan, no se utiliza, pero se utiliza lo que pasa a través del cernidor. Es la harina suave, que se deja amasar, que se deja moldear y que da el volumen a la masa que se requiere. Lo mismo pasa entonces con todo lo que llega a nuestra mente y a nuestro corazón. Tenemos que discernirlo, pero discernirlo ¿cómo? Con la gracia que da el Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué se trata este don? De que lo que escuchemos, veamos, sentimos, todo eso lo procesamos con la facultad de poder distinguir lo que está bien y lo que está mal. Miren que esto es una categoría muy subjetiva, porque muchas veces lo que está mal para muchos es bueno y lo que está bueno para muchos es malo. Entonces, de eso se trata, esta ayuda que da el Espíritu Santo, para entender la voluntad del Señor. Eso es lo que nosotros identificamos como lo que es bien, lo que corresponde a la voluntad del Señor. ¿Es así, Raúl? Es así, eso está correcto, Marta. Y para empezar a hablar del don de la fortaleza, apoyémonos en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 13, y dice: a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Pablo habla de eso porque venía dándole los agradecimientos a la comunidad de Filipenses por las ayudas, por los donativos que le habían dado. De hecho, es a la única comunidad que Pablo le recibe donativos y cosas en especie. Y Pablo decía: a todo he podido hacerle frente, he tenido de sobra, me ha faltado. A todo he podido hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Y es ahí donde nosotros recibimos ese don maravilloso del Señor para poder transmitir a nuestros hermanos seguridad, para poder de una manera consolarlos, apoyarlos, ayudarlos en sus dificultades, ayudarlos a salir adelante, ayudarles a conocer la palabra, a entender mejor el sentido de la vida. Ese es el sentido, ese es el don de la fortaleza. Eso es lo que quiere el Señor para cada uno de nosotros. Y entonces ahora vamos a tratar de entender por qué estos dones funcionan como dupla. El discernimiento porque nos permite diferenciar entre el bien y el mal, y la fortaleza porque nos permite optar por el bien. O sea, miren que cuántas veces en la vida no nos pasa lo siguiente: sabemos lo que está bien, pero terminamos haciendo lo que no, porque nos falta fortaleza. Pero también es muy importante que aprendamos a diferenciar, que cuando hablamos de fortaleza, para nada tiene que ver con el aguante, ¿sí? Entonces no es que aguante porque le tocó, no, es simplemente enfrentar con madurez, con sentido de vida, ampliando nuestro horizonte, dándole una nueva perspectiva a nuestra vida, para poder ir poniendo en práctica los dones. Miren que ya hemos visto inteligencia, sabiduría, y hoy que vemos discernimiento y fortaleza. Entonces, aunque los explicamos como duplas, vamos a ir entendiendo poco a poco que realmente uno a otro se van apoyando, que lo importante es que seamos conscientes de que si nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, habrá amor en todo lo que hagamos. Habrá amor cuando hablemos de matemáticas, de física, de química, de historia, de lenguaje, de toda la experiencia de vida cotidiana de los seres humanos. Es cuando nos dejamos guiar
por la fuerza del Espíritu Santo, cuando podemos producir mejores resultados. Porque de lo contrario, podemos correr el riesgo de la soberbia, cuando empieza el yo creo, yo puedo, a mí me parece, y desconozco lo que han hecho otros, lo que dice Dios a mi corazón y lo que realmente puede producir bienestar, no solo para mí y para los que me rodean, sino para toda una sociedad. Recibir los dones del Espíritu Santo, recibir los dones del Señor como regalo, como gracia, como gratuidad de Dios, la forma que Dios nos muestra cómo caminar, cómo perseverar, cómo encontrarle un verdadero sentido a la existencia y a la vida. Pablo en la carta a los Romanos, en el versículo 3, versículo 26, nos dice, Él que es paciente con todos nosotros, Él que nos está guardando, Él que nos está esperando a que nosotros abramos el corazón, a que nosotros nos hagamos conscientes que el Señor mora en nosotros, que Él quiere lo mejor para nosotros, que Él quiere regalarnos sus dones, su gracia, día tras día, para continuar la vida en un sentido, en un absoluto sentido cristiano. Dones del cielo, de saberes y sabios. Recuerden, televidentes, que este espacio es para ustedes, con ustedes, y que lo hacemos con una profunda convicción. Por eso es maravilloso para nosotros que ustedes compartieran sus opiniones, sus inquietudes con nosotros. Entonces les recuerdo el correo electrónico, dones del cielo, de saberes y sabios, @gmail.com. No le den más espera, esperamos todas sus sugerencias, sus recomendaciones, sus inquietudes, todo lo que nos quieran aportar sobre este tema o preguntar, para que entre todos vamos descubriendo y profundizando más. Para todos es esa invitación, que nos escriban, que nos cuenten sus inquietudes, qué más quieren escuchar acerca de la palabra, cómo más se pueden acercar a la palabra, qué más quieren que nosotros hablemos, de qué temas, qué les inquieta, qué no entienden o qué aporte quieren hacer como complemento de lo que nosotros estamos explicando y hablando hoy. Recordemos que el Espíritu Santo en tiempos antiguos y en tiempos remotos, como lo narra el Antiguo Testamento, venía, acompañaba en la misión y se retiraba. Eso lo hacía con los patriarcas, con los profetas. Pero ahora el Espíritu Santo se nos ha dado, como dice Pablo, se nos ha dado el Espíritu Santo en arras. Para todos es el Espíritu Santo sin excepción. Todos tenemos el Espíritu Santo y por tanto tenemos los dones y tenemos esa capacidad de recibir esos regalos maravillosos del Señor. Y es que esto de verdad que es una riqueza inescrutable, inclusive si quieren conocer más sobre los dones del cielo, porque recordemos que el tiempo en la televisión es muy limitado, entonces tratamos de darle la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. Pero si ustedes quieren profundizar algo más, recuerden, dones del cielo, de saberes y sabios, @gmail.com. Esto es para todos. Bueno, hasta la próxima semana. Ya la próxima semana estaremos viendo el complemento, los otros 3 dones que nos faltan, que son ciencia, piedad y temor de Dios. Y por último, recordemos que ahorita les hablaba, uno de los nombres del discernimiento también es la prudencia. Recordemos cuando en el tiempo de Navidad, en la novena, oramos, la prudencia que hace verdaderos sabios. Entonces recuerden, prudencia y fortaleza para vivir guiados por el Espíritu Santo. Hasta la próxima semana y que el Señor los bendiga. Bienvenidos a este espacio de dones del cielo, de saberes y sabios. Nuevamente con ustedes Marta y Raúl, acompañándolos a partir de este momento para empezar un nuevo tema, un tema que viene unido
al que ya habíamos expuesto de los dones del Espíritu Santo. Bueno, qué rico. Un saludo para ti, Raúl, y para todos ustedes. Qué bueno que hoy vamos a iniciar un nuevo tema. Y el tema es de Babel a Pentecostés. Cuéntanos un poquito, Raúl, de qué se trata. ¿Por qué de Babel a Pentecostés? Ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué de Babel a Pentecostés? Porque de Babel a Pentecostés vamos descubriendo que el Señor nos une en el amor, que el lenguaje del Señor es el amor, y que a través de ese lenguaje podemos ir descubriendo grandes cosas en nuestra vida, y ahí encontramos el obrar y el actuar del Espíritu Santo en nosotros. Bueno, ¿qué te parece entonces si le proponemos a los oyentes una dinámica? Vamos a tener una cita bíblica como referencia, ¿la proclamas? Vamos a empezar con el prólogo de San Juan, y este es un poema litúrgico bellísimo, bellísimo, y vamos a ponerle mucha atención al énfasis, a la importancia que le da la palabra misma. Vamos a descubrir hoy quién es la palabra para que podamos profundizar en este tema de Babel a Pentecostés. Entonces dispongámonos para escuchar la palabra de Dios. Del 1 al 4, ¿sí? Del prólogo del Evangelio de San Juan. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz, la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Miremos esto tan bello. Repetimos ese primer versículo. Yo quiero que esto les quede de verdad grabado en la mente y en el corazón. Solo el primer versículo. El primer versículo. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, y era Dios. Esto es apasionante porque nos vamos entrando en esto que es la palabra. Y la palabra empieza diciéndonos así: en el principio ya existía la palabra era Dios y estaba con Dios. Esto nos lleva a entender quién es Jesús. Jesús es la palabra encarnada, es el que se hace hombre, es la posibilidad de comunicarnos. Por eso esta palabra nos guiará para entender Babel y Pentecostés, y para entender cuál es el lenguaje al que estamos llamados a hablar todos, que es el lenguaje del amor. Entonces vamos a ir entendiendo qué se trata esto de Pentecostés. Es una pequeña introducción que nosotros les hacemos hoy acerca de este tema. La pequeña introducción que hacemos es que nosotros diferenciemos qué es Babel y qué es Pentecostés, y cómo en Babel se dispersaron, porque en Babel lo que querían eran ser protagonistas, era hacerse famosos, pero en Pentecostés vamos a descubrir que el Señor nos une es a través de su Espíritu, y su Espíritu se define como el amor de Dios. Y vamos a ir descubriendo cómo el origen de las lenguas o la dispersión se da a través de la distancia idiomática. Miremos cómo la gente, de acuerdo al territorio, a la geografía en el que esté ubicado, empieza a nombrar las cosas. Y esto nos va a llevar, vamos a escuchar esa palabra del Génesis, andar buscando, Raúl, Génesis en el capítulo 11, versículos del 1 al 9. Vamos a mirar cómo nos va ilustrando a qué se refiere esta distancia idiomática, cómo actúa Dios en nosotros cuando nosotros no estamos dispuestos a tener un diálogo continuo con Él. Entonces vamos a escuchar rápidamente y vamos a resaltar algunas frases que nos van a dar claves para entender de qué se trata este tema de Babel. Libro del Génesis. En aquel tiempo todo el mundo hablaba el mismo idioma. Cuando salieron de la región oriental, encontraron una llanura en la región de Sinar, y allí se quedaron a vivir. Bueno,
yo te voy a ir interrumpiendo. No lo vamos a hacer en este momento, escuchar la palabra como oración, sino como estudio. Entonces miren la primera frase con que empezaba. En el principio todos vivían juntos, todos. Así nos hizo Dios. Dios, el creador, el hacedor de todos, con su palabra hágase, nos va dando vida, nos va dando la posibilidad de descubrir. Y no solo eso, sino que además de crearnos, nos llama a ser co-creadores, lo que vamos haciendo a través de nuestra experiencia de vida cotidiana, en la profesión que tengamos, en la misión que tengamos. De acuerdo al llamado que vamos recibiendo, estamos llamados a ser co-creadores, sea a través de la ciencia, del arte, de la música, de tantas posibilidades que tenemos de seguir creando y recreando junto con nuestro Padre Celestial. Y dice ahí que hablaban el mismo idioma, o sea, que se entendían, que se comprendían, que se unían, que eran todos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Todos hablaban el mismo idioma. Esto sí que es bien interesante. Podríamos decir que mientras no haya amor, habrán tantas lenguas en el mundo como seres humanos. Pero cuando hay amor, no importa que no manejemos el mismo idioma, a través del amor nos podemos entender y vamos validando nuestra experiencia de vida. Entonces sigamos escuchando. Yo te había interrumpido en esos 2 primeros versículos, pero sigamos adelante. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Así usaron ladrillos en lugar de piedras y asfalto natural en lugar de mezcla. Después dijeron: vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por la tierra. Entonces miremos que aquí la Biblia está utilizando una figura, casi un mito, pero lo que hay que descubrir es la verdad de fe que hay allí escondida. Entonces lo que nos está diciendo es cómo el corazón del hombre lo que quiere hacer es empezar a construir por sí mismo, empezar a fabricarse las cosas por sí mismo. Vamos a seguir tratando este tema la próxima semana. La próxima semana. Pero aquí lo fundamental es que vayamos entendiendo cómo la soberbia, en lugar de crecer y hacernos llegar al cielo, lo que hace es dividirnos, lo que hace es separarnos cada día más. Bueno, amables televidentes, muchas gracias por su compañía, muchas gracias porque nos permiten entrar a sus hogares, que el Señor los siga bendiciendo. Y que sigan compartiendo con nosotros esto. Esto es lo que a nosotros más nos gusta hacer. Esperamos que ustedes también se contagien como nosotros de esta experiencia de vida. Que el Señor los bendiga. ¿Qué tal, amables televidentes? Bienvenidos nuevamente a este espacio de dones del cielo, de saberes y sabios, a este segmento que nuevamente los estamos acompañando Marta y Raúl. Marta, bienvenida. Bienvenido. Gracias, Raúl. Y gracias a ustedes, amables televidentes. Bueno, vamos a dar inicio a esta noche. Recuerden que la semana pasada iniciamos el tema de Babel. Queremos llegar a Pentecostés, pero este camino es un poco largo. Vamos entonces, yo te propongo, Raúl, que empecemos proclamando nuevamente la palabra en la cita del Génesis, capítulo 11, versículos del 1 al 9. Pero vamos a trabajar solamente hoy del 1 al 4. Recordemos que la semana pasada ya hablamos de los 3 primeros versículos, los vamos a pasar rápidamente, solamente es como para que ustedes tengan un claro contexto del tema. Muy bien, y la palabra dice así del libro del Génesis: en aquel tiempo todo el mundo hablaba el mismo idioma. Cuando salieron de la región oriental, encontraron una llanura en la región de Sinar y allí se quedaron a vivir. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en fuego. Así usaron los ladrillos en lugar de piedras y asfalto natural en lugar de mezcla. Después dijeron: vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. Esta es la palabra del Señor. Bueno, miren que hacíamos como un recuento breve de esta misma cita que habíamos trabajado. Entonces, para que vamos recogiendo elementos.
Primero nos dice que hablaban la misma lengua. Segundo, que se unieron con el mismo propósito y empezaron a hacer una construcción. Y tercero, un propósito, hacerse famosos. Yo diría que este es el punto fundamental de esta cita bíblica que estamos trabajando. Hasta aquí nos da como un panorama de lo que es el pueblo, cómo vivían, pensaban lo mismo, hacían lo mismo. Solo hay un detallito que falta: no tenían una referencia a Dios Padre. Entonces, lo único que pretendían era hacerse famosos, que no se dispersaran, mantener una unidad solamente entre ellos. O sea, ¿qué podemos notar ahí, Raúl? Era construir una torre lo más alta que pudieran. Ellos decían, vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo, y de esta forma nos reconocerán generación tras generación y no tendremos que volvernos a dispersar, porque de todas partes se verá la torre. De donde nos encontremos, eso nos identificará. Y aquí hay algo fundamental: vuelven a caer en el mismo error de Adán y Eva, dejarse seducir por la soberbia, querer resolver todo por ellos mismos. Justamente eso fue lo que le pasó a Adán y Eva, querer resolver la vida ellos mismos de espaldas a Dios. Y esto mismo les sucede ya a todo el pueblo que estaba en Babel. Y entonces miren como lo que le sucede al hombre cuando es yo quiero, yo puedo, me parece, y obviar, ignorar a todo lo que tengo a mi alrededor, especialmente a Dios Padre, que es nuestro creador. Claro, eso es muy cierto. Ellos obviaban, ellos querían construir todo, pero sin contar primero con el Señor, sin contar con los dones y los talentos que el Señor les habían dado. Creían que todo lo tenían era por ellos mismos, que todo lo podían, que las capacidades, que la inteligencia, que la forma de proceder, que todo venía era de ellos, y estaban totalmente cegados en eso, totalmente equivocados y erróneos en ese aspecto. Bueno, entonces yo te propongo, ¿por qué no leemos esta segunda parte? Ya hemos hecho como el diagnóstico de lo que sucedía, de lo que hicieron, del proceder de esta comunidad. Vamos a leer los versículos siguientes, aunque no alcanzamos de pronto a comentarlos hoy, pero miremos como la consecuencia. Los animo a ustedes, televidentes, a que se vayan anticipando a la consecuencia de este comportamiento de la comunidad de Babel. Los otros versículos van del 5 al 9 y dice así: pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y pensó, ellos son un pueblo y hablan un solo idioma, por eso han comenzado este trabajo y ahora por nada del mundo van a dejar de hacerlo. Es mejor que bajemos a confundir su idioma para que no se entiendan entre ellos. Así fue como el Señor los dispersó por toda la tierra y ellos dejaron de construir la ciudad. En este lugar el Señor confundió el idioma de todos los habitantes de la tierra y de allí los dispersó por todo el mundo. Por eso la ciudad se llamó Babel. Bueno, entonces aquí sí que hay otras cosas interesantes en la palabra de Dios que acabamos de proclamar. Primero, se llamó Babel por la dispersión, por la confusión. Lo que normalmente hemos conocido, el origen de las lenguas. Esto va a ser apasionante porque poco a poco nos iremos entrando en esto del origen de nuestro lenguaje. Entonces, y hay otra cosa fundamental, el actuar de Dios. ¿Sí? Entonces recordemos cuando el Génesis empieza a narrarnos cómo nos describe cómo Dios con su hágase crea y nos hace a nosotros co-creadores. Pero en este momento ve la necesidad de volver a intervenir. Traigamos esa experiencia a nuestra vida. ¿Cuántas veces no nos toca volver a iniciar, dejar que nuevamente el Señor nos baje del pedestal que nosotros mismos nos hemos ido fabricando para volver a crearnos? Eso es lo que sucede en Babel. Entonces, esto aunque pareciera una cosa negativa, hay que sacarle la parte bonita y lo que nos puede servir hoy a nosotros, hoy a ciudadanos del siglo XXI. Hay otro aspecto muy importante, que es que el Señor interviene.
Y aquí me acuerdo de unas palabras de Pablo, que él dice que el Señor interviene para bien de quienes ama. Y como el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros, como Él siempre está pendiente, Él quiere cuidarnos, Él siempre quiere todo lo mejor para nosotros, siempre, ahora y siempre, Él interviene de una forma bonita, de una forma linda. Quizás ellos en ese tiempo no lo podían comprender ni lo podían persuadir así, pero Él interviene de una forma amorosa, de una forma misericordiosa. Eso es bellísimo, sobre todo porque, a ver, cuando no tenemos una clara referencia del actuar de Dios en nuestra vida, seguiremos dando tumbos en cuanto lugar haya y queremos siempre persuadir al Señor. Por eso siempre tomamos como esa mentalidad de borregos: ayúdame, dame, protégeme, auxíliame. Todos siempre parecemos borregos, Entonces, miren esto tan fundamental. Vamos a seguir entonces la próxima semana profundizando en este tema, porque la meta es llegar a Pentecostés. La próxima semana, amables televidentes, volveremos a estar con ustedes, seguiremos compartiendo este tema, esta experiencia a partir de la palabra de Dios, que nos llevará a recorrer lo que fue el origen del lenguaje, las distintas lenguas, lo que ha sido, es y será siempre palabra del Señor. Bueno, hasta una próxima oportunidad. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Tomado del Evangelio del prólogo de San Juan. Amables televidentes, nuevamente bienvenidos a este espacio. Los acompaña Marta y Raúl. Hace 8 días habíamos terminado de hablar de Babel, y lo que acabo de leer es la cita del prólogo de San Juan, que es el puente, que es lo que nos va a permitir comprender y unir lo que es Babel y Pentecostés. Claro que sí, o sea, hagamos de cuenta que los invitamos a un recorrido. De Babel ya tuvimos, les concretamos como la idea, es la desunión, la distancia idiomática que se da como consecuencia de vivir de espaldas a Dios. Entonces, esa distancia idiomática se da por la territorialidad. Cada quien va nombrando las cosas de acuerdo al paisaje, al territorio, y esa realmente es la experiencia que los seres humanos vivimos día a día. La forma de cambiarla es que abrir el corazón para que sea el Espíritu Santo el que vaya morando en nosotros y el que nos vaya permitiendo un actuar diferente. Correcto, es uno hacerse consciente de la presencia del Señor en cada una de nuestras vidas. Es uno querer caminar, pero en ese caminar y en ese avanzar, descubrir cuál es la voluntad del Señor en mi vida, qué es lo que el Señor quiere que yo haga, qué quiere el Señor que yo haga a través de mi vida, a través de la experiencia de la cotidianidad de la vida. Ajá, entonces esa sería como la gran diferencia entre lo que sucede en Babel y lo que sucede en Pentecostés. En esa primera alianza, cuando el hombre decide darle la espalda al Señor, lo que inicia es un momento en que quiere vivir las cosas por sí mismo. Pero escuchemos qué es lo que empieza a suceder en Pentecostés, cuál es el actuar del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Bueno, entonces miren aquí como nos hace una descripción maravillosa de lo que sucede en el día de Pentecostés. Pero vamos a contarle primero a los televidentes qué significa la palabra Pentecostés. Pentecostés para nosotros es el culmen de la Pascua. La Pascua es
la fiesta que por excelencia nos da como el norte de vida a todos los que creemos en Cristo y aceptamos su propuesta. Entonces, Pentecostés viene de la palabra penta, 50, y Costés de la palabra cosecha. Entonces era la cosecha que se recogía a los 50 días. Entonces la palabra Pentecostés lo que nos está diciendo es la cosecha que vamos a recoger en el tiempo prudente, que es a los 50 días, y ¿qué es lo que vamos a recoger? Lo que Dios ha sembrado en nosotros. Entonces recuerdan que lo que sembró el Señor en nosotros fueron sus dones, que ya los habíamos visto, recordáselos, Raúl. Inteligencia y sabiduría, discernimiento y fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Entonces, esa siembra que el Señor hace en nosotros nos debe llevar a dar frutos, y esos frutos son alegría, paz, paciencia, amor, dominio propio. Esto lo encontramos en Gálatas, pero allá en el capítulo 5. Entonces es empezar a mirar lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Ahora sí hablemos como de las figuras que nos trae los Hechos de los Apóstoles. Empecémosles a contar, Raúl. Las figuras estaban reunidos, dice que ellos estaban todos reunidos y es ese invitarnos a hacernos uno con el Señor, es reunirnos para el bien, reunirnos para hacer cosas bonitas, para hacer cosas maravillosas, para empezar a dejarnos moldear por el Señor. Todo lo contrario de Babel. Se reunieron para hacerse famosos, corazón duro, vivir de espaldas a Dios. Ahora es reunidos, pero esperando la promesa del Padre, esperando la promesa de Jesús. Entonces, mira, es como ese paralelo que estabas ahí proponiendo. En Babel, la dispersión. En Pentecostés, la unidad. Y la unidad es realmente lo que nos hace ser más creativos, más proactivos. Esta semana veíamos a la luz de la liturgia cómo el Señor no vino a formar cristianos, lo que vino fue a crear hombres y mujeres nuevos. Entonces, que esta idea nos vaya quedando, la importancia de la unidad para ser hombres y mujeres nuevos, y que la próxima semana sigamos ampliando como este tema, ¿te parece? Claro, Marta, la próxima semana le seguiremos ampliando este tema. Lo importante es abrir el corazón para la acción del Espíritu, para el actuar del Espíritu Santo en cada uno de nuestras vidas. Bueno, entonces nos despedimos. Síganos escribiendo, dones del cielo de saberes y sabios @gmail.com. Muchas gracias por su sintonía. Roberto Vázquez Televisión presenta Dones del Cielo, de Saberes y Sabios. Señores televidentes, en un programa anterior estábamos hablando de los prismas, de los poliedros, de los paralelepípedos. Ustedes recordarán o se habrán dado cuenta de que en Beijing están hablando de el cubo de agua donde hacen las proezas de natación, pero realmente no es un cubo, sino que es un paralelepípedo. En este momento, o en esta oportunidad, voy a mostrar que en la naturaleza solamente existen 5 poliedros regulares. Poliedro puede ser este, o es este otro poliedro, pero solamente hay 5 poliedros regulares. Recordemos esta expresión que habíamos visto en un programa anterior. Esta formulita, caras del poliedro más vértices es igual al número de aristas más 2, que esta es la fórmula de Euler. Recuerden, fórmula de Euler. Con base en esta fórmula, veamos lo siguiente. Si miramos la figura, una de las figuras, vemos que H es el número de aristas desde cada vértice. En nuestro caso, por ejemplo, acá, H vendría a ser 1,
2 y 3. Aristas que parten desde cada vértice. Aquí sería ¿cuál? Sería 4 en este caso. Acá, el número de aristas de cada cara. ¿Qué pasaría en nuestro caso? Acá. El número de aristas de cada cara sería 1, 2, 3, 4. En este caso sería 1, 2 y 3. Entonces, si H, el número de aristas desde cada vértice, lo multiplicamos por B. Mario, don Mauro, ¿usted qué nos dice sobre el número 60 en los números sexagesimales? La semana pasada del sistema sexagesimal para medir ángulos sobre todo. Y Luis Fernando me acaba de corroborar algo muy importante, y es que ese sexagesimal 60 es porque es el mínimo común múltiplo entre los 5 primeros números naturales, 1, 2, 3, 4, 5. Señores televidentes, ese mínimo común múltiplo es el menor. Y esto viene de los sumerios, que los sumerios más o menos datan sus orígenes de 3500 años antes de Jesucristo. Y más o menos esa teoría está plasmada en unas tablillas de arcilla que datan más o menos del año 2000 antes de Jesucristo, que inclusive fue un legado que tuvieron las posteriores culturas como los babilonios, como el rey de Babel, que eran los babilonios. No, hagamos una síntesis de estos sistemas de medición de ángulos, que está pues el sistema centesimal, el sistema sexagesimal y el sistema circular. Y concretamente el sexagesimal de que hablábamos tiene esa raíz fundamental del número 60, que es el mínimo común múltiplo de los 5 primeros números naturales. Aquí hacemos alusión precisamente a por qué son 5 los polirios regulares en la naturaleza. Ese número 5 tiene mucho que ver pues con todo esto. Qué bien. Ahora pasando a otro tema, sobre otra pregunta que nos hicieron llegar a nuestro correo, y les recuerdo, escríbanos a nuestro correo, y fue que nos preguntaron sobre los orígenes del teorema de Pitágoras y acerca del teorema de Pitágoras. Sobre ese teorema de Pitágoras realmente ha habido muchas demostraciones. Se dice que hay 63 demostraciones de ese teorema, entre demostraciones geométricas, entre demostraciones gráficas y demostraciones algebraicas. Pero vale la pena notar, señores televidentes, que en el enunciado de ese teorema decimos comúnmente que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, pero eso tiene su significado geométrico muy importante, porque ese cuadrado de la hipotenusa se refiere al área del cuadrado construido sobre la hipotenusa. De ahí entonces que deberíamos enunciar ese teorema de Pitágoras como el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos. No, y es interesante también anotar, como saber cuál es la raíz de las palabras cateto e hipotenusa, que durante todo el bachillerato y en la universidad uno se lo aprende cual receta de cocina, cual receta médica, que uno dice la hipotenusa del cuadrado es igual a la suma de los catetos, ¿cierto? Y muchas veces de pronto uno profundiza en lo que usted nos acaba de compartir, don Mauro, de que es el área construida, el cuadrado construido sobre cada uno de los lados de la hipotenusa de los catetos. Pero qué interesante, por ejemplo, saber de dónde viene la palabra hipotenusa, o la palabra catetos, de dónde viene, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hemos dicho que la raíz de la matemática tiene sus orígenes desde la misma realidad, ¿cierto? Los orígenes de la palabra geometría nacieron porque el río Nilo inundaba los sembrados que tenían y necesitaron como volver a medir los espacios que se perdían por esas inundaciones. Entonces ahí viene la palabra geometría, de medir la tierra. Ahora, la palabra hipotenusa y la palabra catetos vienen de unas palabras griegas. Por ejemplo, hipotenusa significa tensar por debajo, ¿cierto? Y catetos significa que va hacia abajo. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo así?
Pero si uno profundiza un poquito más, esos términos vienen desde la parte griega, de la parte naval, porque los griegos eran, en su época, pues fueran muy buenos a nivel de guerra por sus barcos construidos en sus formas geométricas, ¿cierto? Entonces, más o menos desde ahí vienen las raíces de las palabras catetos e hipotenusa. Cabe notar que los babilonios, pues ya más o menos alrededor de los años 1800 años de Cristo, ellos manejaban esa teoría, no directamente, no el teorema de Pitágoras, pero sí algunas nociones, cómo se relacionaba los catetos con la diagonal. Era de un modo práctico, y lo resolvían con unos algoritmos, que era como unas normas a seguir. En cambio Pitágoras ya lo generalizó y lo sistematizó, que fue uno de los grandes aportes de los griegos, sobre todo Pitágoras. Y les repito, como mencionamos en el programa pasado, que Pitágoras prácticamente lo que hizo, lo más importante que él hizo fue establecer lo que fue la prueba matemática, que prácticamente que partiendo de axiomas y postulados hizo... Pues la demostración matemática. Sí, la demostración, sintetizó la demostración matemática, es lo más importante. Y en nuestro programa vamos a seguir hablando sobre lo que fue Platón y Arquímedes en la historia de las matemáticas, el aspecto más humanístico que nosotros tenemos de las matemáticas y en el que más fácil podemos llegar con nuestros televidentes. Hablando de Platón y Arquímedes, Luis Fernando, valdría la pena en otro programa ver la importancia de estos dos nombres y volviendo a lo que habíamos hablado anteriormente de los poliedros regulares, porque esos poliedros regulares que los mencionaba en la vez pasada, el octaedro, el tetraedro, el hexaedro, el dodecaedro y el icosaedro, son llamados cuerpos platónicos. Y después Arquímedes, a partir de esos cuerpos platónicos, poliedros regulares, dedujo o construyó los llamados poliedros semirregulares, que son los llamados cuerpos arquimédicos. Entonces, de ahí que Platón y Arquímedes han sido uno de los promotores de los famosos poliedros platónicos y poliedros regulares, y poliedros semirregulares. Definitivamente estos temas, como que entre más una onda, más cosas resultan por ahí, ¿cierto? Sobre ese teorema de Pitágoras realmente ha habido muchas demostraciones. Se dice que hay 63 demostraciones de ese teorema, entre demostraciones geométricas, entre demostraciones gráficas y demostraciones algebraicas. Pero vale la pena notar, señores televidentes, que en el enunciado de ese teorema decimos comúnmente que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, pero eso tiene su significado geométrico muy importante, porque ese cuadrado de la hipotenusa se refiere al área del cuadrado construido sobre la hipotenusa. De ahí entonces que deberíamos enunciar ese teorema de Pitágoras como el cuadrado construido, el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos. No, y es interesante también anotar, como saber cuál es la raíz de las palabras cateto e hipotenusa, que durante todo el bachillerato y en la universidad uno se lo aprende cual receta de cocina, cual receta médica, que uno dice la hipotenusa del cuadrado es igual a la suma de los catetos, ¿cierto? Y muchas veces de pronto uno profundiza en lo que usted nos acaba de compartir, don Mauro, de que es el área construida, el cuadrado construido sobre cada uno de los lados de la hipotenusa de los catetos. Pero qué interesante, por ejemplo, saber de dónde viene la palabra hipotenusa, o la palabra catetos, de dónde viene, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hemos dicho que la raíz de la matemática tiene sus orígenes desde la misma realidad, ¿cierto? Los orígenes de la palabra geometría nacieron porque el río Nilo inundaba los sembrados que tenían y necesitaron como volver a medir los espacios que se perdían por esas inundaciones. Entonces ahí viene la palabra geometría, de medir la tierra. Ahora, la palabra hipotenusa y la palabra catetos vienen de unas palabras griegas. Por ejemplo, hipotenusa significa tensar por debajo, ¿cierto?
y catetos significa que va hacia abajo. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo así? Pero si uno profundiza un poquito más, esos términos vienen desde la parte griega, de la parte naval, porque los griegos eran, en su época, pues fueran muy buenos a nivel de guerra por sus barcos construidos en sus formas geométricas, ¿cierto? Entonces, más o menos desde ahí vienen las raíces de las palabras catetos e hipotenusa. Cabe notar que los babilonios, pues ya más o menos alrededor de los años 1800 años de Cristo, ellos manejaban esa teoría, no directamente, no el teorema de Pitágoras, pero sí algunas nociones, cómo se relacionaba los catetos con la diagonal, pero era de un modo práctico, y los resolvían con unos algoritmos, que era como unas normas a seguir. En cambio Pitágoras ya lo generalizó y lo sistematizó, que fue uno de los grandes aportes de los griegos, sobre todo Pitágoras. Y les repito, como mencionamos en el programa pasado, que Pitágoras prácticamente lo que hizo, lo más importante que él hizo fue establecer lo que fue la prueba matemática, que prácticamente que partiendo de axiomas y postulados hizo... Pues la demostración matemática. Sí, la demostración, sintetizó la demostración matemática, fue lo más importante. Y en nuestro programa vamos a seguir hablando sobre lo que fue Platón y Arquímedes en la historia de las matemáticas, el aspecto más humanístico que nosotros tenemos de las matemáticas y en el que más fácil podemos llegar con nuestros televidentes. Hablando de Platón y Arquímedes, Luis Fernando, valdría la pena en otro programa ver la importancia de estos dos nombres y volviendo a lo que habíamos hablado anteriormente de los poliedros regulares, porque esos poliedros regulares que los mencionaba en la vez pasada, el octaedro, el tetraedro, el hexaedro, el dodecaedro y el icosaedro, son llamados cuerpos platónicos. Y después Arquímedes, a partir de esos cuerpos platónicos, poliedros regulares, dedujo o construyó los llamados poliedros semirregulares, que son los llamados cuerpos arquimédicos. Entonces, de ahí que Platón y Arquímedes han sido uno de los promotores de los famosos poliedros platónicos y poliedros regulares, y poliedros semirregulares. Definitivamente estos temas, como que entre más una onda, más cosas resultan por ahí, ¿cierto? Eso es como cuando uno está desempacando en la casa que se pasó, desempaca una cajita y por allá encuentra otra cosita. Queremos hacer una breve reseña histórica del origen de las matemáticas. Vámonos adentrando al pueblo de Mesopotamia. Yo creo que nosotros tenemos que comenzar desde mucho antes, yo creo que desde los comienzos de nuestra civilización. La civilización nuestra, los primeros hallazgos que hay de esos vestigios fue más o menos desde hace 6.500 años, donde el hombre sentó sus raíces y comenzó a ser sedentario. Desde ahí el hombre tuvo dos aspectos muy importantes en la producción, que fue que comenzó con la ganadería, con una sociedad pastoril y también con una incipiente agricultura, donde utilizaban unas primeras herramientas y comenzó a producir sin necesidad de desplazarse a otros lados y ser autosuficiente. Desde ahí hubo una necesidad social de crear tal vez los números cardinales. Desde ahí, para mí, comienzan las matemáticas y ya da pie a que tal vez otras sociedades posteriores cojan ese legado y de acuerdo a las necesidades sociales de otra parte de la historia, la utilicen para suplir esas necesidades, para inventar. Hablando de los números cardinales, recordemos que para los pastores contar sus rebaños, contar sus ovejas, sus cabras, necesitaban sus piedras. Entonces, de acuerdo con el número de ovejas, habrá un número de piedras. ¿Vale? Que había una coordinación entre ovejas y piedras. El número cardinal. Hay una correspondencia unívoca. Sí, y más adelante también los sumerios heredaron todo ese conocimiento matemático
y fuera aún más allá, respondiendo a las necesidades de su época, como fue en la sociedad sumeria, tuvo mucha importancia lo que fue culto a su dios, al dios de ellos. Y en ese culto tenían que construir unos templos y para llevar la contabilidad de esos templos ya se inventaron algunos símbolos que eran plasmados en unas tabletas de arcilla y ya pasaron de contar piedritas a tener símbolos. Me parece muy interesante pues la gran invención que hicieron los sumerios. Y ya tienen una escritura con el barro, ¿cierto? O de pronto más adelante los de Egipto con los papiros. Con los papiros. Y también como los chinos con su tipografía pues, china también, que era escrita sobre papiros también. Correcto, sí. Pero observa una cosa, Luis Fernando, dentro del pueblo de Mesopotamia, observa lo que consiguieron ellos y lo que descubrieron, el sistema sexagesimal. El sistema sexagesimal, imagínate. O sea que, hablando de la hora, por ejemplo, una hora tiene 60 minutos y cada minuto 60 segundos. En la parte del sistema angular, un ángulo a partir de un grado tiene 60 minutos y cada minuto angular tiene 60 segundos. Es el sistema sexagesimal. Fue otro invento grandioso en el tiempo de los sumerios, lo que fue la elaboración de sus calendarios, que utilizaban la parte matemática para la elaboración de los calendarios y poder ser utilizados en la agricultura, para utilizarla mucho más tecnificada, cuándo sembraban, cuándo recogían y tener una planeación más estratégica en la obtención de sus productos. Y ahí damos paso también, después de la Mesopotamia, al gran milagro griego. Sí, pero observa, Luis Fernando, que de todas maneras todo esto que recogemos de matemáticas en la historia son simples reseñas, ¿cierto? Son reseñas, pero como tú dices, llega el pueblo griego a cimentar las matemáticas como una ciencia. ¿Sí? Antes de los griegos, los griegos tomaron todos los conocimientos existentes acumulados hasta la época. Muy importante también, cuando los egipcios tuvieron la necesidad de cimentar lo que fue la geometría para reproducir año por año después de que ocurrían las inundaciones del Nilo. También tomaron de los babilonios, de los árabes, tomaron de los egipcios principalmente. Vamos, los filósofos antes de ser filósofos eran matemáticos y ellos en su época recogían toda la información existente en el mundo de ellos, porque viajaban a la India, viajaban a China, viajaban a Egipto, retomaban todo ese conocimiento matemático, aunque no estaba sistematizado, sino que eran simples fórmulas que tenían para resolver sus problemas. Y hubo ese gran milagro griego que cogieron todos esos conocimientos, todas esas recetas y le hicieron ciencia. Yo creo que... Hoy tenemos unos abanderados geómetras y matemáticos griegos, como lo fueron Euclides y Pitágoras. Pitágoras me parece a mí muy importante por la siguiente razón. Pitágoras hizo la prueba matemática, lo que nosotros nos llamamos ahora teoremas, la prueba matemática, la demostración. En su época la llamaban la prueba matemática, que en la prueba matemática ellos partían de unos axiomas y unos postulados, y por medio del razonamiento deductivo hacían esa prueba, prácticamente la hacían universal, la hacían como resultados que se podían generalizar. Correcto. Es que por ejemplo, dentro de la parte u origen histórico de la matemática oriental, de pronto determinaban el área de algunos triángulos rectángulos, pero Pitágoras lo generalizó para todos los triángulos rectángulos. Y el teorema de Pitágoras va a cumplir para todos ellos. Fue el primero y el más importante, pienso yo, en volver ciencia a la geometría. Ellos primero, antes de ser filósofos, eran matemáticos, eran geómetras. Y ellos prácticamente resumían toda la ciencia existente, más que resumirla, la sistematizaron, la volvieron ciencia.
Y hay otro aspecto muy importante también, ya yo creo que eso da pie a otros programas, para uno tal vez comenzar ya al desarrollo de los números naturales, los números racionales y los números irracionales, que tal vez el que por ensayo y error vino a darse cuenta de los números irracionales fue el mismo Pitágoras, en el desarrollo de su ciencia matemática, que partía de los números naturales, los números racionales, e intentaba darle una respuesta a la cosmovisión de su época, aunque era algo un poco místico también. Él tenía en su numerología aspectos místicos. No, y observa que también no hemos mencionado a Platón, pero qué maravilla de este señor, de este genio, que encontró aquellos cuerpos poliédricos famosos, que descubrió que eran 5 poliedros regulares, y ahí se llamaban los cuerpos platónicos, o poliedros regulares. Yo creo que esto da pie a dar respuesta a todos los correos que nos han enviado, a enfatizar más algún aspecto que hemos tratado en este programa, o que nos hagan llegar material que nos complemente lo que hemos explicado aquí. Y le agradecemos de antemano a todos los televidentes sus aportes que nos han hecho y su interés que han mostrado en nuestro programa. Yo creo que esto da pie, hablando de Platón, tal vez a recorrer parte de lo que hemos hablado y a profundizar más en lo que propone mi amigo Mauro.